siempre su misericordia. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabado el son de trompetas, con pandero y arpa también. Pueden acudir de forma presencial, para eso justamente dejamos esta transmisión, para que todos aquellos que escuchen el mensaje puedan ser bendecidos de la misma forma que lo hacemos nosotros en este lugar. Amén. Y que el Espíritu Santo, que trasciende tiempos, lugares, distancias, aún la pantalla por la cual nosotros podemos ver y oír el mensaje, justamente tenga esa virtud y ese atributo tan poderoso para que nuestro corazón pueda recibir su palabra y nosotros poder ser ministrados por ella. Amén. El título del mensaje en este día le he puesto Espíritu de mansedumbre. Y yo digo amén y vamos a ver de qué forma actúa este espíritu, que en definitiva es un espíritu de parte del Señor, es una de las virtudes, atributos que se desprenden de la llenura del Espíritu Santo. Justamente es un fruto del Espíritu Santo y no podemos tenerlo en poco, porque dice la Biblia que es en favor nuestro para que podamos tener una mirada correcta acerca de cómo conducirnos. Todo este mes, estos días, estas semanas, el Señor nos viene ministrando puntualmente sobre el Espíritu Santo, algo que necesitamos desde siempre y para siempre. El Espíritu dice que trajo convicción a nuestros corazones. Miren, ninguno de los que estamos en este lugar podríamos hacerlo si no fuese porque el Señor nos convenció a través de su Espíritu. Ninguno vinimos por nuestras propias voluntades al Señor. Tuvo que haber una cirugía mayor. Él tuvo que intervenir por medio de su Espíritu, abrió, ablandó nuestros corazones, le hemos recibido y entonces comenzamos a manejarnos en Cristo. Ahora bien, necesitamos ser llenos de ese Espíritu de forma continua para entonces poder crecer en el Señor y que no sea simplemente algo que aconteció en algún tiempo, como lo he enseñado en estos días, sino que nosotros podamos seguir evolucionando en Cristo. Y eso es a través del Espíritu Santo. Y bueno, la mesa nos enseña lo que significa el tribunal del Espíritu Santo, un lugar donde podemos acercarnos con confianza. Saben que podemos acercarnos al Espíritu Santo con confianza, y eso es extraordinario. Yo digo amén. Es muy, pero muy difícil la vida del creyente si no tiene un acercamiento al Espíritu Santo, porque simplemente sería un creyente nominal, tendría nombre de, pero no estaría siendo afectado positivamente, porque de esa forma nos afecta el Espíritu del Señor, y no podríamos llevar adelante la vida en Cristo sin el Espíritu Santo. Por eso a la iglesia se le concedió esa bendición que es la llenura del Espíritu Santo y que nosotros podamos entender que está con nosotros, en nosotros y actúa a través nuestro. Entonces tenemos que tener una mirada certera de quién es el Espíritu Santo y para qué fue enviado. Porque dice la Biblia que entre muchas cosas vino a consolar, porque Cristo es consolador, mis amados. Él trajo consuelo a nuestras vidas, pero en el orden físico dice la Escritura que Él ascendió a los cielos. Hubo una era que fue la era del Hijo, donde Él estuvo en esta tierra, caminó entre nosotros, dice que hizo milagros, tenía una asignación que era ir a la cruz para darnos salvación, pero luego dice que nosotros entendemos que resucitó
y que ascendió a los cielos y que no nos ha dejado huérfanos. Dice la Escritura que envió al Espíritu, el Señor, Dios Padre envió al Espíritu para que nosotros no estemos huérfanos, sino que podamos tener una guianza en todo tiempo. Amén. Simplemente estoy haciendo un resumen porque el público se renueva y a veces algunos tienen fiaca de ir a las predicaciones que quedaron ahí en el canal y se pierden el hilo de lo que el Señor está haciendo en el orden espiritual. Bueno, que en esta mañana el Señor nos conceda salir de ese letargamiento, de esa fiaca espiritual, que podamos salir de la pereza y poder no solo recibir, sino que, como dice la Escritura, escudriñar para poder crecer, ahondar, buscar, hacer que la palabra de Dios justamente siga teniendo efectos duraderos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos disponemos a llevar adelante una vida de fe como conviene, o si no estaremos yendo detrás de simples tradiciones. Y miren, como iglesia podemos convertirnos en tradicionalistas, venir porque está bueno venir, porque de hecho está bueno venir a la iglesia. Pero Dios no es solo eso, sino que por medio de su Espíritu nosotros tenemos crecimiento y la palabra de Dios trae ese crecimiento. En el día de hoy quería poder explayarme un poco más con respecto a lo que implica el espíritu de mansedumbre. Miren, tan necesario en estos tiempos donde todo está revolucionado, donde todo quiere hacernos correr para acá, para allá, no detenernos. Por eso la Biblia dice que en la renovación de nuestra mente, que es la renovación de nuestro espíritu, Él nos pide que no vayamos detrás de las costumbres de este mundo, que no corramos detrás de lo que corre el mundo, porque justamente estaríamos metiéndonos en un terreno de enemistad contra Dios. Y yo no creo que nadie quiera ser enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Entonces la Biblia me deja parámetros para que yo sea amigo del Señor y pueda estar en comunión con Él. Una de ellas es justamente no acostumbrarnos a lo que hace el mundo. Eso nos va a sacar de un lineamiento de que simplemente digan de nosotros los que van a la iglesia. A mí no me gusta que me digan el que va a la iglesia. Si bien entiendo a qué se refieren, yo prefiero que digan ahí va un seguidor de Cristo, que es totalmente distinto que aquel que va a la iglesia. Porque nosotros podemos ir por años a la iglesia y no seguir a Cristo. Pastor, ahora ya me sacó de foco. Pero es una realidad. Y lo único que nos libera es que nos digan la verdad. Nos puede enojar, nos puede ofender, nos puede hacer un montón de cosas, pero lo mayor, lo que tiene implicancia, lo que en realidad viene como un beneficio es que nos libera. Y no hay nada más lindo que caminar en libertad. ¿Amén? Y la Biblia hace mención a espíritus de parte del Señor, que son frutos, se desprenden del fruto del Espíritu Santo, que tiene arista, tiene brazos, y uno de ellos es la mansedumbre. Miren, la Biblia menciona que Moisés era un hombre manso. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia dice que Pablo era un hombre manso. La Biblia dice que Jesús, en su faceta de hombre, pero entendiendo que es 100% Dios, se manejaba en mansedumbre. Y la mansedumbre justamente es una cobertura, una unción que el Espíritu Santo da. Hemos hablado hasta el cansancio, mejor dicho, hemos hablado mucho porque no nos vamos a cansar. Pero haciendo mención a que hemos hablado bastante.
que todos tenemos un carácter, ¿sí o no? ¿Cuántos animales? Levanten la mano el que tiene carácter. ¿Y el que tiene mal carácter? Porque una cosa es tener carácter, otra cosa es tener un buen carácter, otra cosa es tener un mal carácter. Y comúnmente, en el orden natural, muchos ponderan, no, yo tengo un carácter, como que le vayamos a tener miedo, no sé. O alguien que consideramos medio buenito, o por lo menos en apariencia, decimos qué buen carácter que tiene. Y entonces está el otro y dice, sí, vos ¿por qué no lo conocés? ¿Y qué quiero decir con esto? Como para ilustrar y para que salgamos de distracciones que quieren venir a nuestra mente, para sujetar todos los pensamientos a Cristo. Que el Espíritu Santo, así como les explicaba también en estos días, viene a cubrirnos y a darnos esa unción para que nosotros, más allá de lo que nos acontezca, sea bueno, malo, más o menos, nosotros podamos manejarnos bajo la unción del Espíritu Santo que hace que nuestro carácter sea formado. No solo eso, para que podamos practicar, porque es un beneficio para mí y ni les cuento para los que nos rodean. Yo digo amén. Qué feo estar con uno con mal carácter. Ninguno dijo amén. Muy bien. Porque quizás muchos de nosotros, quizás tuvimos o tenemos un carácter que, mamita querida, y nosotros creemos que no afectamos, pero sí afectamos. Y no solo eso, decrecemos espiritualmente. Se forman situaciones en nuestra alma que no nos permiten desarrollarnos con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque todavía está muy vivo nuestro carácter que no se parece al del Señor. Y claro, es un trabajo difícil, arduo, pero que el Señor nos insta a que podamos hacerlo. Todos queremos agradar al Señor, ¿sí o no? Si quiere lo pongo así, en mayor o menor medida, entendamos mucho, poco más o menos, queremos agradar al Señor, pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos o como a nosotros nos parece. Tiene que ser bajo el abrazo de su presencia, siendo llenos del Espíritu Santo, porque si no, no podemos. La Biblia dice que no podemos entender el señorío. Es más, no podemos decir a Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. Porque aquel que lo dice por el Espíritu está sujeto al Señor. Y valga la redundancia, es su Señor. Pero eso, ¿quién se lo mostró? ¿Quién lo convenció? ¿Quién lo encamina? ¿Quién lo alinea? El Espíritu Santo. Por eso la iglesia sabe que Jesucristo no solo es Salvador, sino que es Señor. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, estábamos ajenos a su obra, dice que Él se presenta como Salvador, porque ni ahí que era el Señor. No lo teníamos en cuenta de esa manera. No estaba el Espíritu que hacía que reconozcamos el señorío de Cristo. Ahora Él nos abrazó, nos salvó, perdonó nuestros pecados, va rompiendo las cadenas que nos impiden caminar en libertad. Dice que hay muchas cosas que asedian nuestros pies, pero viene el Señor y nos ayuda a despojarnos en su presencia para que nosotros podamos manejarnos conforme su palabra, que es espíritu y es vida.
Entonces entendemos que le necesitamos y a medida que nos acercamos a Él y somos instruidos por el Espíritu Santo, nosotros tenemos una mayor concepción o por lo menos más completa del señorío de Cristo. Tenemos un sentido de pertenencia. Sabemos que es nuestro Salvador, pero no nos quedamos solamente en esa posición. Evolucionamos y entendemos que Él es Señor, que es alguien mayor, que no estamos a la misma altura, que no fue su obligación, que no es que, no, y bueno, si yo no le pedí que me salve. Ninguno podría presentarse de esa manera porque seguramente no estaría sentado, por ejemplo, en este lugar. Como sabe que fue salvado por Cristo, por su Señor, ahora va creciendo en ese nivel de fe, en donde ya no quiere quedarse como un simple salvo, sino que quiere llegar a esos estándares de fe que me hacen ver que Él es Señor. Y para que eso acontezca, juega un rol muy importante el espíritu de mansedumbre. Porque implica doblegarme. Y volviendo al sistema del mundo que nos dice que cuando nosotros nos doblegamos por alguna cuestión, somos débiles. Pero como el reino de Dios es contrario, es mayor, para el que cree es mejor, no tenemos problemas en doblegarnos, no tenemos problemas en humillarnos, no tenemos problemas en sujetarnos, no tenemos ninguno de esos problemas. ¿Por qué? Porque está operando algo que es mayor y que mucho tiene que ver este espíritu de mansedumbre. Yo le nombré a 3 hermanos nuestros que nos antecedieron: Moisés, Jesús y Pablo. La Biblia dice que ellos fueron mansos cuando estuvieron bajo la unción del Espíritu Santo, porque no eran hombres débiles. Por cierto, para llevar semejante tarea a la que llevó cada uno de ellos, realmente habría que ponerse a pensar que eran hombres fuertes, hombres con un carácter definido, con ideas que no podían ser llevadas de un lado a otro. Ellos entendían bien lo que tenían que hacer, pero cargaban con un carácter, cada uno de ellos. Es más, me atrevo a decir que por esa función, por esa mirada, por esa manera de conducirse, el Señor también los escogió. Claro, hablamos de Jesucristo como Dios, eso lo entendemos. Pero Pablo no era uno que andaba así, que no, justamente no. Absolutamente todo lo contrario. Mataba cristianos. Moisés, de hecho, se enervó ante una situación de injusticia y también cometió situaciones que lo llevaron a tener que huir de determinado lugar, salirse de condiciones de privilegio. La Biblia dice por amor a Cristo. No tuvo en cuenta los privilegios de Egipto, porque dice que tenía puesta su mirada en el Señor. Tuvo que salirse de lugares, ir a ponerse debajo de un sacerdote que luego obviamente fue su suegro, bastante vivo también Moisés. Pero la realidad es que no estaba ni en su territorio, ni bajo privilegios, pero portaba un carácter que necesitaba ser formado. Lo mismo Pablo. Bueno, hemos hablado de lo que le aconteció, que justamente
Se lo bajó del caballo. Así. Tal cual. Y la Biblia dice que Jesucristo, teniendo un manto de gloria, siendo que todo fue hecho por Él y para Él, y que por Él subsisten, eso es poder. Por Él fueron creadas todas las cosas. Miren si no tiene poderío y no tiene gobierno. Sin embargo, dice que se despojó de su manto de gloria. Eso dice Filipenses. Se puso un manto de siervo, tabernaculizó, tomó forma, tomó un cuerpo, que en definitiva es una humillación. Pero dice que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó esa responsabilidad que implicaba humillación y dice que fue llevado, porque dice que tuvo que aprender obediencia, fue llevado a la cruz. En ocasiones, en el orden natural, los que los cuidaban, que eran sus discípulos, sus apóstoles, quisieron, ante situaciones de enfrentamiento en el orden físico, querer defenderlo a espada. Y él dijo, tranquilo, si yo quisiera, con un chasquido de dedos, dando una simple orden, legiones de ángeles estarían en favor nuestro y destruirían, pero no es esa la función, ni la manera, ni lo que él quería mostrar. Porque después nosotros, bajo ese ejemplo, cargamos con un cuerpo de humillación. Y ejemplo tenemos. ¿Para qué? Para que así, como el que se humilla es exaltado, de la misma forma nosotros podamos comprender lo que implica el poder que tiene el espíritu de mansedumbre. Porque nos lleva a lugares que ni siquiera tenemos nosotros en la percepción de nuestra vida natural. Porque, insisto, ante situaciones que consideramos de injusticia, nosotros automáticamente queremos reaccionar imponiendo, mostrando, queriendo hacer ver que nosotros tenemos razón. Y en la mayoría de los casos eso genera un conflicto y no nos permite desarrollarnos y mucho menos crecer en el orden espiritual. ¿Cuánto me van entendiendo hasta acá? Miren, hay definiciones a modo de introducción. Todavía ni empecé. La definición habitual la podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia. Y todos, creo que cuando mencionamos mansedumbre o decimos que alguien es manso, insisto, en un orden general todos sabemos lo que significa, ¿sí o no? Que justamente nosotros lo ponemos así, contrario a alguien prepotente, violento, en fin, aún teniendo la antítesis, lo contrario, podemos definir lo que significa. Pero comúnmente, la definición habitual de mansedumbre en la Biblia, lo que significa es, miren qué interesante, fuerza bajo control. No es que cuando no reaccionamos, cuando no tenemos violencia, cuando no somos impetuosos, no significa que no hay fuerzas. Por el contrario, la fuerza sigue estando, pero está controlada por un espíritu que es mayor y que en definitiva me beneficia y beneficia a los míos.
beneficia a la iglesia, me da oportunidades que trascienden el orden natural, porque tengo que estar atento de forma continua a que lo que predomine en mis pensamientos, en mi mente y por ende en lo que voy a llevar adelante luego, sea bajo ese espíritu. Les decía, el mundo define a las personas fuertes como aquellas que son asertivas, orgullosas, autosuficientes e independientes. Así lo define el sistema, así lo define el mundo. El que se sabe defender, el que no, a mí no me... No, así se paran. Yo soy cristiano, pero no soy tonto, Así que, dale, vení. No, tranquilo. Eso ya como un extremo. Pero muchas veces, con mucho menos, o por mucho menos, reaccionamos de formas que no son convenientes y nos hacen retroceder. Y nos afectan, y vuelvo a la carga, y afectan a los que tenemos cerca. Veamos cómo es una persona mansa. Justamente es lo opuesto. Una persona mansa es lo opuesto a estas cosas. Por lo tanto, muchas personas asocian la mansedumbre con debilidad. Pero la Biblia dice que cuando soy débil, en realidad no tiene que ver con una debilidad humana. ¿Vieron? No es que estoy así, casi como muerto, entonces no, ahí viene Dios y me... Sí, Dios hace cosas por nosotros. Pero lo que está diciendo es que cuando, es como cuando decimos el pobre en espíritu, aquel que es humilde, justamente se hace fuerte delante del Señor. Y cuando uno es débil en el orden espiritual, es porque justamente se está haciendo fuerte en Dios, porque aprendió a ceder, aprendió, miren, muchos aprendió a lo que, va aprendiendo a sufrir. Y no estoy diciendo que se acostumbra, yo quiero aclarar todo. Igual la Biblia lo pone así, pero a veces percibimos de forma incorrecta. Y yo no quiero decir lo que la Biblia no dice. Lo voy a poner al revés. Nosotros no queremos sufrir. Nosotros no queremos sacrificar. Y dice que el mayor nivel de fe es aquel que esté dispuesto a sufrir por la causa de aquel en quien cree. Por eso la iglesia, cuando algo viene y atenta, cuando digo la iglesia, voy a explicarlo también esto. Por eso los creyentes, ante alguna situación que atenta contra su vida, y permítame esta expresión vulgar, se para de mano. Dice, no, pará. Todo bien, pero tampoco se metan en mi vida. Y no. En todo caso, tu queja tiene que ser, ¿con quién? Porque vos sos de él. El que te está solicitando tal o cual cosa es él. ¿Vieron? Ahora la iglesia dice que va creciendo a medida que tiene la capacidad de ir dejando lo que considera como propio o beneficioso y lo cede al Señor. Por ejemplo, tiempo, dinero, servicio. Porque si con total libertad decimos que somos del Señor, y yo digo amén, con esa misma liberalidad tenemos que estar dispuestos a aceptar lo que Él nos dice. Y eso nos hace
sufrir. Por eso es errado o son erradas esas doctrinas y aún iglesias en donde su premisa es pare de sufrir. ¿Vio alguna vez? O yo solo lo vi. Por ahí cuando está así medio que no se puede dormir, pone la tele, aparecen ahí. Solamente mire el título, pero cámbialo. Y la realidad es que la Biblia no dice eso. Es más, la Biblia dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Es una característica para poder formar parte del reino que se va a establecer sobre la tierra. Porque ahora el reino se establece en los, pero un día será literal. Vendremos, volveremos con el Señor para reinar. Entonces eso habla de que necesitamos crecer en nuestro nivel de fe, en nuestro nivel de adoración, en nuestro nivel de amor. Y ahí tenemos que mirar cada uno para sí, cada uno, todos, inclusive quien está predicando. Todos, mirar cuál es nuestro nivel, hasta dónde le permitimos al Señor, hasta dónde queremos llegar. Es más, tenemos que ser reflexivos y mirar cómo está mi vida, mi posición espiritual. Lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, vamos muriendo espiritualmente. Si no nos interesa, bueno, ahí ya tenemos que tener obras de arrepentimiento, volvernos al Señor, comenzar otra vez el proceso de evolución. No es que no pasa nada. Sí que pasa, mis amados. Realmente. Ahora, para nosotros dejar lo que consideramos que nos pertenece y crecer en amor, en adoración, en fe, tiene que operar el espíritu de mansedumbre. Una persona mansa está dispuesta a ser sumisa, humilde y gentil. Confía en Dios, depende de Él, para que le dé fuerza. No para operar en su propia fuerza, porque todos los que estamos en este lugar tenemos fuerzas. Lo que nosotros necesitamos es la potencia, las fuerzas del Señor, que debilita nuestras fuerzas, pero enaltece las de Él en nosotros. No es simplemente el espíritu de mansedumbre para nosotros ser buenito y mirar así. Y hablar despacito y dulce. No. Porque muchas veces esa mansedumbre va a hacer que nos posicionemos y estemos firmes en lo que creemos. Porque es poder, porque es una fuerza. Ese espíritu de mansedumbre no va a dejar que los espíritus contrarios nos lleven a la muerte por el simple hecho de nosotros estar débiles. Porque hay un montón de operaciones y entre ellas la predicación y la asistencia de los hermanos que sacan de la debilidad en la que muchas veces nosotros podemos encontrarnos. Nunca es hacia afuera, mis amados, es hacia adentro. Cuando nosotros no estamos bien espiritualmente es el mejor momento para correr a la presencia de Dios, para venir a la iglesia, para pedir asistencia, para poder orar los unos por los otros. Ahí es el mejor lugar, el mejor momento.
Porque la debilidad natural lo que hace es sacarte. Porque están operando otras fuerzas que te quieren quitar del Señor. Ahora, cuando está vigente y opera y permitimos que el espíritu de mansedumbre actúe, nosotros dejamos de lado orgullos, excusas, dejamos de lado, porque estamos dispuestos a sujetarnos al Señor. Y Él viene con libertad. Amén. Miren qué interesante lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Tengo la versión Reina Valera 1960. Gálatas capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o estés en alguna prueba o en alguna dificultad o en alguna contrariedad. Verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que es por sobre toda ley. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué hermoso eso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también va a recoger. Miren, es otro estadio. Si alguno fuere sorprendido, la realidad es que Dios actúa de forma directa con un corazón arrepentido, con aquel que se acerca, porque no es lo mismo que nosotros nos demos cuenta y proceder al arrepentimiento que en definitiva lo pone el Señor y nos acercamos para ser limpiados, para ser transformados, para ser cambiados, que ser sorprendidos. Porque el que es sorprendido no tuvo la intención de cambiar. Vaya a saber por qué no pudo, no puede. Y entonces dice que no podemos dejarlo de lado, sino que hay que actuar. Hay que ejercer una restauración, pero hay que hacerlo bajo un espíritu de mansedumbre. Que, insisto, no tiene que ver con ser buenito y decir, bueno, como yo te entiendo, ¿viste? Yo también soy débil y que... No. Porque tiene fuerza. Porque se hace conforme al Señor. Porque necesitamos ser instruidos para poder operar con eficacia, para no hacer mala praxis. Pero sí tenemos una responsabilidad de que si sabemos que algo no está bien, restaurarlo. Ese ya es otro, es más, lo voy a poner así, para que lo podamos entender simplemente, es más fácil cuando vienen, ¿no? Y te dicen, me equivoqué, estoy haciendo mal, X, estoy en pecado, bueno, en fin, todo lo que nosotros sabemos o lo que puede llegar a ser, porque en todas las situaciones son distintas. Ahora, es más difícil, entiéndase, no fácil y difícil, por favor, con oídos circuncidados. Aquel que no, pero fue sorprendido.
como que hay que ir de vuelta, hay que confrontarlo con una realidad. Porque podríamos decir que se arregle. Por ejemplo, en nuestra tarea pastoral, volviendo a esa definición que es simplemente ilustrativa, más fácil o más difícil, para nosotros sería más fácil que se arreglen. Sí. ¿Quién lo mandó? Si al final predico y enseño y estoy y en definitiva hacen lo que quieren. Que se arreglen. ¿Sería bajo un espíritu de mansedumbre? ¿Vieron? Ahora es solo responsabilidad de una autoridad, del pastor de la iglesia, del liderazgo. ¿Es solo responsabilidad de ese núcleo? ¿Qué dice la Escritura? Hermanos, la iglesia fue llamada a restaurar, como conviene. Por eso no puede estar bajo efectos, no puede estar afectada nuestra administración, esto lo venimos hablando, si no puede ver completa la enseñanza del día miércoles, creo que fue, en donde necesitamos hacernos cargo, necesitamos actuar, no es simplemente recibir, necesitamos resolver lo que genera conflictos y lo que no nos permite avanzar como hombres, como mujeres, como familia de fe. Entonces tendrá un efecto. A eso me refiero, que para que sea efectivo no puede estar nuestro corazón metido en la administración, porque dice que el corazón del hombre es perverso. Necesitamos un corazón nuevo y eso en el orden espiritual y de forma continua solo se puede lograr bajo esto que estamos mencionando, que es la unción del Espíritu Santo, en donde no ingresa lo que a mí me parece, lo que conviene o lo que más o menos va a no generar un problema mayor. Porque a veces miramos así, no, y voy a generar un problema mayor. Y no resolvemos cuestiones, en donde ya hay un problema. Y si no lo resolvemos, indefectiblemente, de igual forma, se va a hacer mayor. Ahora, qué bueno que es hacerlo bajo el espíritu de mansedumbre, con todo lo que eso implica. Y bueno, da detalles ahí la Escritura y dice, sobrellevad los unos la carga de los otros. Cuando lo hacemos no tiene que ver con nosotros creernos más que el otro, tiene que ver con que actúe la ley de Cristo. Por eso es mutuo. Por eso el que es mayor, porque las posiciones de mayor y menor en el reino tienen que ver con el que más sirve, con el que más entiende, con el que mayor responsabilidad tiene. Pero eso no le quita compromiso al otro. Por eso dice los unos a los otros. Por eso a la hora de operar en ese espíritu de mansedumbre, no puede estar el que está mal, ¿y a mí, vos quién sos? ¿Qué me venís a decir? Y que el otro encima dice, así están aquí, y ya los dos ahí se van. Usted me mira así, pero la iglesia adolece de esas cosas. No quiere que se les diga en lo que están haciendo mal. Lo rechazan. Por lo menos eso es su gran mayoría. Y eso es no tener un espíritu de mansedumbre, estar bajo otro espíritu. Pero también el que lo imparte tiene que tener a cabalidad, tiene que tener bien presente lo que representa y hacerlo correctamente. No como el 3 veces santo contra el 3 veces pecador. Que yo esté en una buena posición
espiritualmente hablando, no me da el derecho para acusar o para matar. Sí me da la posibilidad de juzgar con rectitud conforme la palabra porque mis sentidos están ejercitados. Y el que está afectado necesita ser justamente desinfectado de esas situaciones en las que está. Entonces es mutuo. Por eso el mayor tiene que manejarse bien y el menor tiene que estar dispuesto a salir para nuevamente posicionarse. Pero yo estando mal, encima que quiero decirle al que está bien, hay algo que... Entonces tenemos que alinearlo. Y una de esas cuestiones que nos permiten que eso se alinee es el espíritu de mansedumbre. Porque, lo sigo poniendo así, el que está mejor espiritualmente tiene que estar sujeto a Cristo. No sujeto a su posición de que no, soy exitoso ministerialmente, soy el pastor, soy el líder. Bueno, eso es una verdad. Ahora, tu posición tiene que estar a la altura de la circunstancia en el orden espiritual para tratar determinadas cosas. Sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en tu trabajo, sea con el vecino. Y el que no está bien y es sorprendido, y también lo voy a explicar un poquito, no es que es sorprendido que específicamente en un pecado ahí, lo agarramos con la mano en la masa. Bueno, eso es específico. Pero hay un montón de cuestiones que manifiesta el carácter, la forma en la que se conduce una persona, lo que está aconteciendo, que están dando una alerta. Sea un hijo, sea un esposo, sea una esposa, sea un líder, sea quien fuese. Y el que lo está notando, por eso dice, ustedes que son espirituales, eso hay que ordenarlo. Pero tiene que ser bajo un espíritu de mansedumbre. Por eso no es solo de forma congregacional, es de forma familiar, es de forma laboral, es de forma social, para nosotros manejarnos bajo la ley de Cristo. ¿Y por qué digo que el espíritu de mansedumbre nos alinea? Porque nos posiciona al que tiene que corregir, pero también genera un corazón receptivo a aquel que necesita ser corregido. Porque si no vamos al choque de manera natural. Eso es como cuando naturalmente entendemos que nos meten en un terreno en el que nosotros no deberíamos meternos. Eso es como cuando éramos chicos y nuestra mamá nos decía, donde vos ves que hay lío, anda por el otro lado. ¿Le dijeron alguna vez así? No, pastor, a mí mi papá me decía que donde te digan, boxealo. Puede ser. No corre para aquellos que fueron embestidos con el Espíritu Santo. ¿Vieron? Y eso nos ayuda en lo cotidiano, ¿eh? Porque en lo cotidiano suceden cosas, ¿sí o no? Se nos colan en la fila. Estamos en el semáforo y te digo, digo, no. Y vos tenés que ir 1, 2, 3, 4. Contá hasta 10, decían. Voy a dejar algunas cosas para el miércoles de familia. Porque hay cosas que pasan en casa. Yo digo amén. Y que necesitamos promover ese espíritu para que no se vaya todo. No piense mal, hermano. Para que no se salga de cauce.
Sí que es importante. Y volviendo a esto de sorprendido, es justamente cuando algo da señales. Si hay alguien que lo está notando, tiene que intervenir. Pero tengamos presente la forma en que hay que hacerlo, porque si no seremos tradicionalistas, legalistas, fariseos, olvidándonos de situaciones en las que quizás nosotros también estuvimos o podemos estar. Porque el creyente que está más o menos bien, tampoco es una joyita, más o menos bien, ya sale a querer decir, no, vos tenés que, no, sí, no. Y el otro lo mira como diciendo, no nos olvidemos de eso. Tampoco lo extremo. Quédate tranquilo, no pasa nada. Si yo también, sabés las veces que en el barro estuve. No. Eso en todos los órdenes, ¿eh? El corazón, la casa, la iglesia. Por ende, los demás lugares en donde nos toque a nosotros poder estar. Pero acá es una operación a la iglesia. Lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita pararse en autoridad. Ser una fiel representante de Cristo en la tierra, porque dice que embajadores somos. Los ministerios y los ministros tienen que representar al Señor. Y eso nos eleva. Tener puesta la mirada en esa verdad de lo que Cristo dice de nosotros como iglesia, tiene que llevarnos hacia ese lugar. Que en definitiva es lo que comúnmente hablamos como el proceso de perfeccionamiento que Él está haciendo. Amén. Sin engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Veamos cómo actúa el espíritu de mansedumbre. Tengo la versión Reina Valera purificada. Sofonías capítulo 2, verso 3. Dice, buscad al Señor todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Que viene pronto. El día de juicio. Entonces, sí que necesitamos, sí que es primordial que opere la mansedumbre en nosotros. Entonces hay que buscarlo. Cuando la Biblia habla de buscar, es un verbo continuo. Yo ya lo busqué allá por el año 1985. Y entonces, es continuo. Es buscar, actuar en mansedumbre y bajo ese espíritu. La iglesia lo necesita, porque la iglesia necesita estar en esa posición para el momento del retorno de Jesucristo. Eso es lo que profetizó Sofonías. Es una búsqueda continua de actuar de esa manera. ¿Es fácil? Claramente que no. Ahora, si estamos dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo y manejarnos bajo esa unción y no reducir la unción a solamente un predicador que es elocuente, y entonces nosotros, está que lleno de unción, y nosotros como que recibimos también algo poderoso.
No, lo poderoso está en que cuando tengas que reaccionar de una forma errada, más allá de que tengas razón, pero eso va a generar un conflicto y va a llevar a situaciones que no están bien, vos puedas sujetarte. Decíamos la definición que era una fuerza bajo control. Entonces no sé si la iglesia te lo va a decir, seguramente lo va a ver. Quizás el de afuera no lo reconozca, pero lo que sí te puedo asegurar es que la unción va a estar sobre tu vida por manejarte y dejarte influenciar por el espíritu de mansedumbre. Quizás nos digan, mirá cómo predica, o tal o cual cosa. Pero en tu casa vas a ser el hombre, la mujer, el hijo más cargado de unción que pueda existir porque decidiste, porque buscaste manejarte bajo ese espíritu. Y por ende, eso se va a notar. No va a hacer falta zapatear para arriba, para abajo, decir algo, porque como nadie me lo dice, entonces yo me lo digo a mí mismo. No va a hacer falta. Porque el que es. No tiene que simularlo. Y si no es, tiene que buscar serlo a la manera de Dios. ¿Amén? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Con una fuerza bajo control, porque la palabra viene a confrontarnos directamente. Dios no está buscando formas a ver si a vos te va a gustar, si a mí me va a gustar, si se adecua a cómo yo estoy viviendo, si soy rico, pobre, si estoy con trabajo, sin trabajo. Dios va a hablar, Dios va a actuar y todo lo que Él diga va a ser en favor nuestro. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel de amor, todas las cosas nos van a ayudar y nos van a asistir para bien, más allá de que naturalmente no lo podamos percibir de esa manera. Por eso nosotros, a algo límite voy a decir simplemente, la muerte la tenemos como pérdida. ¿Mira? Y la Biblia dice que morir es... Pero no es simplemente la muerte física. Es que nosotros aprendamos a morir en cuestiones que tienen que ver con nuestra naturaleza carnal. Para que sea ganancia. ¿Siempre te tengo que dar la razón? Y bueno. Es importante tener en cuenta estas cuestiones. A veces no cambiamos porque no recibimos con mansedumbre la palabra. Porque siempre tenemos algo para decir o agregarle nosotros. ¿Por qué? Porque no nos gustó lo que nos dijeron. Y que en definitiva lo está diciendo Dios. A través del pastor o del predicador o de quien fuese. Tenés dos opciones. O resolverlo o seguir viviendo en conflicto interno, vos en conflicto en tu corazón y por ende en tu vida. Si se te indica ir por acá, pero vos te resistís, querés ir por allá, y bueno, te tendrás que hacer cargo de las consecuencias. Porque algo que es certero, nosotros
no podemos, podemos hacer lo que mejor nos parece, ¿sí o no? Tenemos libertad para eso, libertad jurídica y libertad espiritual. Pero los que son de Cristo tienen otra libertad, que es bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, en el orden natural y también en el orden espiritual, nosotros tenemos libertad de hacer lo que mejor nos parece. Ahora, de lo que no podemos escapar es de las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Y no alcanza con decir, bueno, qué bueno. Bueno, por lo menos para mí no alcanza. Quizás para ustedes sí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa respuesta no te saca de ningún lugar. Por eso la Biblia dice que no nos engañemos. ¿Quién es el pastor? ¿Quién sos vos? ¿Quién? No soy nadie. No pasa nada. Si en definitiva no lo estás mirando de esa manera, obviamente no soy nadie. Ahora, si entramos en un rango espiritual, si entendemos lo que es el reino, si entendemos lo que significa una casa, si entendemos lo que significa una autoridad, lo que significa que soy, entonces sí lo recibimos. Y no solo que lo recibimos, tenemos la plena certeza de que por haberlo recibido y actuar en pos de, hay un beneficio. Ahora, si yo digo ser la iglesia, pero no actúo como iglesia, la realidad es que no soy iglesia. Esa es la verdad, mis amados. Soy alguien que asiste a un lugar de tanto en tanto. Entonces puedo tener algunos beneficios porque soy una buena persona, porque me manejo bien, en fin, muchas de esas cuestiones. Pero no necesariamente estamos siendo su iglesia, en donde eso que está bien se va a perfeccionar y lo que estuviese mal se va a restaurar. Amén. Aceptar con mansedumbre la palabra que se nos enseña es importante. Número 3, creo que es Primera de Pedro capítulo 3, verso 15. Santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. La fe se defiende en mansedumbre. En estos tiempos donde el mundo celebra cuestiones que la Biblia no dice que tenemos que celebrar, no tiene que ver con imposiciones ni con que nosotros seamos mejores y los otros sean peores. Tiene que ver con lo que Dios dice y a quien nosotros queremos agradar. Con eso tiene que ver. Ahora, eso no significa que nosotros no tengamos presente, bien estudiado, estar bien firme en lo que eso significa, porque si no, somos arrastrados, porque nuestra alma está trabajada y cargada, porque no tenemos defensa en el orden espiritual para contrarrestar eso que viene con potencia también, porque está instalado mundialmente. Y entonces la iglesia o las congregaciones celebran cosas que el Señor no mandó a celebrar. Pero para eso nosotros tenemos que tener un buen espíritu y seguir enseñando. Y cada oportunidad que sea una oportunidad para nosotros trasladar una verdad que quizás no tienen y que quizás muchos de nosotros antes estábamos metidos en ese tipo de cuestiones. Entonces ahora no, salimos y decimos, ustedes burros, no saben nada. No. Mucho menos con
familias, con parientes, que quizás muchas veces a nosotros nos está costando asimilarlo y terminar de definirnos, ¿cuánto más será para ellos? Pero qué buena oportunidad, no para doblegarnos, porque eso sería una pseudo mansedumbre, ¿vieron? Porque mansedumbre es una fuerza bajo control, doblegarse, pero doblegarse al Señor. No doblegarnos al sistema y a lo que otro imponga, porque los otros comúnmente sí lo quieren imponer. Y lo defienden con vehemencia. Entonces tenemos que aprender estas cuestiones y el texto base que leíamos de Gálatas nos tiene que dar la gracia para poder ministrarlo con mansedumbre. Otra cosa distinta es autoridad con autoridad. Y ahí sí no tengo ningún problema y no es que nos vamos a agarrar las piñas. Pero yo no estoy defendiendo una posición mía, yo estoy defendiendo una posición que la Escritura tiene. Entonces, acá yo ya le hablo a alguna autoridad que quizás estés oyendo y escuchando, y hablo de pastores, predicadores, profetas, en fin, que ponderan con vehemencia este tipo de celebraciones, pero no veo que tengan la misma vehemencia, la misma pasión por la Santa Cena. De hecho, muchos la han dejado de llevar adelante, cuando eso sí el Señor nos mandó a celebrar. Por ejemplo, pero eso es distinto. Autoridad con autoridad, no tengo ningún problema en que nos sentemos con la Biblia y que podamos dirimir verdades conforme el Señor, no lo que a mí me parece, ni lo de mi sentimiento, ni mi familia, ni como yo lo percibo, sino lo que dice la Biblia y lo que nos mandó a hacer el Señor. Los invito, amados, que algunos que estén escuchando y quieran, por el bien de la iglesia, porque yo estoy parado en este lugar no por beneficio mío. Yo amo al Señor, pero yo tengo una responsabilidad que se me ha delegado, que es decir la verdad, conforme la Biblia, con un buen espíritu. Y por eso le hablo a mis hermanos y les enseño a ustedes a que tengan ese mismo espíritu y que sepamos y le roguemos al Señor nos dé la gracia de poder trasladar esta verdad que nosotros tenemos en nuestro corazón porque queremos agradar al Señor. No porque no queremos compartir tiempo en familia, ni no queremos, como decía Martín, tomarnos una docena de cerveza y entonces somos parte de, y esa es la verdad. No, porque sería faltar a la verdad. Estaríamos negando a Cristo. Sí que amamos a la familia, sí que amamos a nuestros parientes, claro que sí. Y como los amamos, queremos predicarles a Cristo, porque hemos encontrado un tesoro y queremos dárselos. Pero muchas veces tendremos que pedir una gracia especial para poder trasladar de acuerdo a cada posicionamiento. Por ejemplo, yo a un familiar que no cree estas cosas, buscaré la forma de acercarlo al Señor con mi posición, con mi manera de hablar, de hacerle entender, de acuerdo a su posición. Distinto es si yo me tuviese que presentar delante de otro pastor. Ahí la cosa cambia. No es que le voy a decir algo distinto, sino que se supone que está a la altura de la circunstancia para escuchar otro tipo de cosas. ¿Se entiende, mis amados? ¿Qué quiero decir con esto? No vayamos, porque no, vos sos al infierno. No, no tiene que ver con eso. Y como le decía a los hermanos el miércoles, ante alguna situación que escapa a nuestras posibilidades, aprovechemos. No para tener la botella y aprovechar. Entonces, no, te quería hablar de Cristo, ¿viste? No. Seamos
prudentes. No es que estamos así. Y nos tapamos los oídos porque no podemos más de la santidad que tenemos. No. Seamos coherentes, mostremos, esto es lo que está diciendo. Sepamos defender con mansedumbre nuestra posición. Amén. Número 4. La mansedumbre es una vestimenta que nos da cobertura. Miren, dicen, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Es una vestimenta que no nos podemos olvidar en el perchero, que un día es como la fe, es como tomar la cruz, que dice que tiene que ser todos los días. Bueno, la mansedumbre también es una vestimenta que está ahí en nuestro armario, en el orden espiritual, que no nos podemos olvidar. No podemos andar por la... Agárrense porque hoy salí sin mansedumbre, ¿eh? Es un vestido, es algo que provee el Señor, porque lo necesitamos. Porque, insisto, todos tenemos un carácter que necesita ser formado, tratado, hasta alcanzar el carácter de Cristo. Ese es el anhelo del creyente genuino y verdadero. La iglesia quiere parecerse a Cristo, quiere tener el olor de Cristo. Quiere mostrar a Cristo. Claro, la vara está alta, pero dice que Él está con nosotros. Amén. Y número 5, y voy terminando, es un fruto del Espíritu, es un fruto de la búsqueda, es un fruto de la llenura. No puede ser por sí solo, no es que yo ando por la vida y está a merced mía la mansedumbre, y entonces tiene que venir porque, bueno. Gálatas 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay posibilidad de poner ningún tipo de excusas, de agregarle cosas, y no, yo no puedo ser así porque la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. No puede haber otra ley, no puede haber otra posición, no puede haber otra manera de percibir que no sea la que Cristo manifiesta. Que nos cueste, estamos de acuerdo, que a veces está, a veces no, buenísimo, pero se nos da una herramienta que es la llenura del Espíritu Santo, estar cerca del Señor, buscarle. Entonces tenemos una posibilidad enorme de tener mansedumbre. Pero no podemos olvidarnos que es un fruto del Espíritu. Amén. Pónganse de pie, leo 2 pasajes más y cantamos al Señor. Vamos a celebrar la convocación de los santos. Eclesiastés. Esta referencia siempre, hace muchos años, que nos regula, ahí nos alinea, aún en momentos en donde podemos estar medio complicados. Eclesiastés 10, del 1 al 4, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Yo digo amén. La mansedumbre resuelve conflictos, mis amados, porque le estamos dando la posibilidad que los resuelva el Señor.
No es que nos quedamos para siempre tiesos y bueno. No es la actitud correcta. Sí entendemos que hay una operación espiritual y que ante una situación que atenta, nosotros tenemos que tener esa templanza, esa mansedumbre y llegado el momento, el tiempo oportuno, buscar la posibilidad de redimir, de salvar esa cuestión y de resolver el conflicto. Cosa distinta sería actuar de la misma manera en la que se nos está llevando o se está viniendo en contra de nosotros. Y yo digo amén, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué lindo eso, mis amados. Qué bueno es experimentarlo de continuo. No importa lo que transcurra por fuera, no son condicionantes para que nosotros estemos fuera de la unción del Señor. Tenemos a dónde ir. Hay un lugar correcto donde posicionarnos. Todos los que estén trabajados y cargados, tenemos que ir al Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí, solamente ahí, hallamos descanso para nuestra alma. Y yo digo amén. Y entre muchas de las cosas que nos deja el espíritu de mansedumbre, es que trabaja de tal forma en nosotros que nos prepara para heredar la tierra. Dijo Jesús, Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias porque alumbra como una antorcha en lugares oscuros. Señor, gracias porque nos posicionas. Gracias porque afirmas nuestros pasos. Señor, gracias porque viene tu palabra como río. Señor, sanándonos de todas nuestras dolencias. Señor, gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Señor, gracias porque tu palabra es como una fuente inagotable. Señor, gracias porque tu palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos. Señor, gracias porque tu palabra es como semilla. Es como martillo que parte la roca, Señor. Gracias porque tu palabra en las diferentes facetas traen beneficios a nuestra vida espiritual. Señor, gracias, y te ruego que nos envuelva, que podamos ser llenos de tu espíritu y que la mansedumbre sea en este tiempo la que nos prepare para tu gloriosa venida, Señor. Actúa en nuestros corazones, actúa en nuestras familias, actúa por favor en esta congregación maravillosa, en la iglesia de Cristo diseminada por toda la Argentina y aún por el mundo, Señor. Porque nosotros queremos verte, porque nosotros queremos estar apegados, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. A ver, a ver. Eso. Gracias, Señor, te damos por tu espíritu.
Santo. Gracias. Satúrame, Señor, y satúrame, Señor, con tu presencia. Oh, satúrame, Señor, con tu poder. Oh, y satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias. Bueno, hay poder en Cristo. A ver, hay poder, poder. Vamos. En mi Jesús, yeah, quien murió y resucitó. Sí, hay poder, poder. Oh. Vamos a declarar otra vez. Dice, sí hay poder, poder, en mi Jesús. Oh, y Él murió y resucitó. Sí hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos por tu presencia. Oh, gracias, Señor. Te damos por tu poder. Uy, gracias, Señor. Te damos por tu Espíritu Santo. A ver, a ver. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. A ver, iglesia, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Eso, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Veremos al Señor. Alguien dice amén. Otra vez, ¿cómo dice? A ver, pronto, sí, muy pronto. Veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Vamos a declarar esta noche con alegría. A ver, llanto ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Eso, dolor ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Y muerte ya no habrá. Sí, veremos Oh, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Oh, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Sí, aleluya, aleluya. Vamos a levantar las voces todos arriba. Dice, su poder nos ha mostrado. Es mi libertador. Él rompe cadenas. Su misericordia me salvó. Y hoy cantamos.
es Dios eterno, Rey.